nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda denunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Estamos aquí con un propósito. Así que antes de comenzar me gustaría tener una palabra de oración para dar inicio al tema de hoy. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das, que un grupo de tus hijos puede estar reunidos en un día como hoy, cuando el mundo celebra fiestas paganas y un sinnúmero de otras cosas. Sin embargo, estamos nosotros aquí, listos y dispuestos para escuchar tu palabra y escuchar el mensaje que usted tiene para sus siervos. Gracias, Padre, por su compasión, por su tolerancia hacia nosotros, y gracias porque todavía tenemos la esperanza de poder ser redimidos, cambiar y ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta noche lo he titulado ¿Quieres vida? Debes morir. Y está basado en lo que será la lectura bíblica que está en el capítulo 2 del libro de Gálatas, verso 20. Los que tengan su Biblia en mano pueden acompañarme ahí para que lo leamos. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí mismo y se entregó a sí mismo por mí. Este es uno de los versículos que más me agrada en toda la Biblia, ya que habla acerca del sacrificio que Cristo hizo al entregar su vida por cada uno de nosotros. También nos da esperanza al ver que, al igual que Cristo, podemos nosotros también obtener la victoria. Así que, como dice el título, si queremos vida, hermanos, si queremos vivir eternamente con Cristo Jesús, es necesario que usted y yo muramos al yo y dejamos que Cristo sea el que viva en su vida y en mi vida. Uno de los ataques más fuertes, diría yo, que el enemigo ha tirado a nuestras filas es el hecho de hacernos creer que vamos a continuar pecando hasta que Cristo venga. Es decir, es imposible que usted y yo obtengamos la victoria sobre el pecado y vivir una vida sin mancha, tal cual lo vivió Cristo. Sin embargo, este es uno de los engaños que Satanás utiliza en nuestros medios para hacernos permanecer en una condición donde no hagamos ningún tipo de esfuerzo por cambiar nuestro estilo de vida y querer llegar a ese nivel de estatura que Cristo requiere de sus hijos. Y eso no es nada más y nada menos que la perfección. A veces uno se pregunta, ¿será posible vivir en este mundo lleno de pecado
sin pecado. Será posible vivir en este mundo donde todo lo que nos rodea, todo lo que vemos en la televisión, cuando salimos a la calle, estamos literalmente bombardeados por música mundana, por groserías, donde quiera que usted se monte, ya sea en el trabajo, sea en un bus público, en un tren, estamos prácticamente rodeados de todo lo que tiene que ver con la iniquidad. Sin embargo, Dios ha llamado a un pueblo, y ese pueblo somos usted y yo, para que le seamos fieles en todas las cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos llamados a ser la luz del mundo. Somos llamados a ser la sal de la tierra. Así que el llamado para cada uno de nosotros, hermanos, es llevar en alto esa responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Esta generación de ahora es una generación que nunca jamás había existido otra como esta. Las cosas que están sucediendo, los asuntos que vemos en la televisión, en los cambios que están a punto de suceder, este mismo asunto de la presidencia aquí en los Estados Unidos, donde por primera vez, después de haber roto un récord histórico, donde el primer presidente moreno, Obama, surge a la presidencia, luego de eso nos sigue lo que estamos viendo ahora, que es donde existe la posibilidad de que esta señora, Hillary Clinton, rompa otro récord al ser la primera mujer que domine prácticamente o esté enfrente de tal país como lo es este. Así que, hermanos, todo esto nos indica que la venida de Cristo Jesús está sumamente cerca. Cristo nos ha dado señales, y estas señales son para que nosotros no simplemente las escuchemos, sino para que abramos nuestros ojos de el entendimiento y sepamos que nuestro galardón está cerca. Y como está cerca el galardón, es necesario que usted y yo hagamos la preparación necesaria para que cuando Cristo Jesús venga en las nubes, usted y yo podamos decir: este es nuestro Dios, al que hemos esperado, y Él nos salvará. Volviendo a lo que era la lectura bíblica, el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Todos los días, usted y yo debemos de sacrificar nuestro yo, morir, y dejar que Cristo sea el que tome control de su vida y de mi vida. Usted se preguntará por qué razón traigo este tema, y la razón es simple. Usted y yo nunca podremos recibir el sello de Dios sin morir al yo. Si usted y yo no obtenemos la victoria sobre el yo, eso incluye el apetito, eso incluye la vestimenta, eso incluye la música que usted y yo escuchamos, eso incluye los programas que a veces pasamos horas y horas malgastando el tiempo en ese tipo de cosas que para nada suministran ningún tipo de apoyo espiritual para nosotros. Entonces, es necesario que el pueblo de Dios pase por esta muerte del yo, para que de esa manera el Espíritu Santo pueda entrar a mi corazón, a su corazón, y hacer el cambio necesario para que cuando Cristo venga podamos estar en pie frente al Cordero, sin mancha alguna. El libro de Lucas, capítulo 9, versos 23 al 25, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y de hecho, de ahí fue que saqué el título, como dice el versículo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea que perder su vida por causa de Cristo Jesús es salvación. Verso 25 dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La lucha de nosotros como cristianos está en vencer día tras día, minuto tras minuto. La única manera en la cual usted y yo podemos vencer es manteniéndonos en una comunión constante con el cielo.
permitiendo que de esa manera el Espíritu Santo entre, se pose sobre mi vida y sea Él el que piense por mí, el que me diga qué tipo de cosas voy a ver, el que me diga cómo debo vestir, qué debo de hablar, porque son cosas que a veces uno como ser humano la pasa por alto y a veces cree que como Dios es amor, Dios es un Dios que va a tolerar todo. Sin embargo, es cierto, Dios es amor, la Biblia así lo dice, pero también es fuego consumidor y en el tiempo en que vivimos falta muy poco para que la gracia termine. Así que es mi responsabilidad y la responsabilidad suya hacer todo lo que esté en sus manos para que antes de que se termine la gracia, usted y yo podamos estar sellados para vida eterna. Y como dije al principio, la única manera que este sellamiento va a poder ocurrir en su vida y en mi vida es cediéndole a Cristo Jesús el paso. ¿De qué manera? Es imposible que more yo y more Cristo en mí simultáneamente. Uno de los dos tiene que ceder el paso. Cristo es un caballero. Cristo no va a ocupar una casa que ya está ocupada con el yo. Así que por eso debemos de morir el yo, sacar el yo de nuestra vida. Es algo sumamente difícil, no es tarea fácil. Si fuera tarea fácil, las iglesias todas estuvieran abastecidas de personas queriendo serle fiel, serle firme al Señor. Sin embargo, no es una tarea fácil. Todas las promesas del Señor son condicionales y sobre todo, así como dice el libro de Apocalipsis, la mayoría de las promesas de Dios son para los que venzan. Son para los que venzan. Para vencer es necesario pelear la batalla. Usted y yo no vamos a poder ganar esa batalla utilizando nuestras propias fuerzas o armadura, sino revistiéndonos de la armadura que da Cristo Jesús. Dice el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Debieran entender nuestros hermanos que el yo necesita ser humillado y sojuzgado por el Espíritu Santo. El Señor exhorta a que se conviertan diariamente aquellos de nosotros que han tenido gran luz. ¿Y qué otro pueblo en la faz de la tierra tiene más luz que el pueblo adventista del séptimo día? Tenemos luz de sobra y a veces lo que menos hacemos es buscar esa luz para andar en ella. Es lo que menos hacemos porque dejamos que el día pase perdiendo el tiempo, ya sea en el celular, ya sea en una computadora, hablando con un amigo, una amiga, viendo cosas en la televisión. Y hermanos, cada una de estas cosas están hechas por hombres sumamente inteligentes, hombres dotados en ciencia, hombres que conocen el comportamiento de cada ser humano y colocan estos instrumentos con el propósito de alejarlo a usted de Cristo Jesús. Cada una de estas cosas son cosas que literalmente producen adicción al cuerpo. Usted se sienta y empieza a ver un programa, digamos, de noticias y automáticamente se termina el programa de noticias que dura 1 hora, media hora, lo que sea. Y luego usted continúa ahí, continúa y cuando viene a ver, pasan 2 o 3 horas, el tiempo se le fue y prácticamente lo perdió. Entonces, es necesario que nosotros, como atalayas de Cristo Jesús, tenemos que buscar la luz. La luz es lo único que nos va a mostrar dónde estamos, cómo debemos andar y qué tipo de preparación necesitamos hacer para que cuando Cristo Jesús, el sol de la mañana, se revele en su segunda venida, usted y yo podamos ser reclamados como suyos. El libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, dice: vi que la Iglesia ha perdido casi completamente el espíritu de abnegación y sacrificio. Sus miembros ponen en primer lugar el yo y los intereses propios, y luego hacen por la causa lo que creen que no les cuesta nada. Un sacrificio tal es defectuoso y no es acepto
a Dios. Muy a menudo se da el caso en el cual usted y yo decimos, Señor, ¿qué es lo mínimo que yo te puedo dar para obtener la vida eterna? Si esa hubiese sido la pregunta en la mente del Señor cuando vino aquí a la tierra, ninguno de nosotros tuviéramos esperanza de ser salvos, para nada. Cristo no dio lo mínimo o lo menos que tenía, sino que hizo el sumo sacrificio al entregarse, al dar su vida por usted y por mí. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos la osadía de decir, Señor, ¿qué es lo menos que puedo yo darte para asegurar una parte allá en el reino de los cielos? Hermano, si usted no está dispuesto a entregarse a Jesús en cuerpo y alma, usted no es digno del reino de los cielos. Cristo requiere que usted se entregue a Él 100%. Claro está, hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones. Sin embargo, Cristo Jesús fue nuestro ejemplo. Y así como Cristo Jesús venció en la carne, asimismo usted y yo podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguno de nosotros estamos preparados o listos para la gran prueba que está a punto de sobrevenir a la tierra. Se acercan momentos que esta tierra jamás en la vida ha pasado por situaciones así. El hecho de que cuando se pase la ley dominical van a suceder un sinnúmero de cosas que usted y yo hemos leído acerca de eso, pero es algo muy distinto usted haber leído algo y experimentarlo. Y yo soy de los que cree que estamos viviendo en la última generación. Yo creo y estoy confiado de que esta generación será la que verá a Cristo Jesús venir en gloria. Sin embargo, la responsabilidad que tiene esta generación es una responsabilidad que no la ha tenido ninguna generación en la historia de este planeta. Ninguna generación en la historia de este planeta ha tenido la responsabilidad que tenemos nosotros. Usted y yo formamos parte de esta generación. Este pueblo remanente, este pueblo que espera la segunda venida del Hijo de Dios. Hermano, piense solamente en el evento. Ver a Jesús, aquel personaje que nosotros muchos hemos nacido en la iglesia, otros llevamos 10, 15 años que conocimos el Evangelio y tenemos todo ese tiempo leyendo, escuchando a personas mencionar a este personaje que hizo tan sacrificio de dar su propia vida por usted y por mí para regalarnos gratuitamente la salvación. Y saber que usted y yo estamos a vísperas de que este evento ocurra, de vernos cara a cara con el hacedor y creador de todas las cosas. Eso es algo que da escalofríos. No para que nos atemoricemos, sino más bien para que con temor busquemos nuestra salvación y sepamos en el momento en que estamos viviendo. Hay pérdidas día tras día. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, hemos perdido hogares, matrimonios se han roto, hijos que se han criado dentro de la iglesia se han ido. Y es una situación, hermanos, que da mucha pena. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor ha prometido estar con usted y estar conmigo. Siempre y cuando usted decida serle fiel a Dios, tenga la seguridad de que Dios va a ser fiel a usted. Así que tengamos esto en cuenta, hermanos. Un punto muy importante en el asunto del yo, lo menciona el libro de Juan en su capítulo 3. El capítulo 3 de Juan narra en su inicio la historia de Nicodemo, que era uno de los grandes dirigentes de aquel tiempo. Nicodemo se acerca a Jesús y le hace la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estoy leyendo el verso 4 del capítulo 3 de Juan. El verso 5, Jesús le responde y le dice: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que hay dos tipos de nacimiento. Está el nacimiento de agua, que es el bautismo que usted y yo conocemos, y está el nacimiento del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Luego dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El libro de Romanos aclara un poquito más este punto acerca del nacer del agua y nacer del Espíritu. Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Luego él mismo contesta y dice en el verso 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, querido hermano, es un símbolo de la muerte de Jesús. En el momento que usted y yo tomamos el voto de bautizarnos, estamos participando de lo que fue la muerte de Cristo Jesús. Cuando usted muere, su cuerpo simbólicamente permanece en esa tumba de agua, y cuando nace, renace a una nueva vida. Se supone que el viejo hombre quede atrás y que surja una nueva persona en la cual Cristo viva. Sin embargo, en muchos de nosotros, después de haber sido bautizados, seguimos con ese viejo hombre ahí, pegadito. Dormimos con el viejo hombre, nos levantamos con el viejo hombre y duramos el día completo acompañado del viejo hombre. Y en varias ocasiones se nos sale el viejo hombre. Puede ser que usted esté manejando rumbo a su trabajo, se levanta tarde porque se acuesta tarde. Cuando se levanta, hay poco tiempo para estudiar, apenas le da tiempo de hacer una oración de 2 o 3 minutos. Luego coge y lee uno de los salmos, busca el más corto, porque como el tiempo lo tiene encima, no hay tiempo que perder. Y como es necesario ir al trabajo, porque eso es lo que usted cree que le sustenta, entonces vamos a regalarle menos tiempo a Dios y a su palabra. Y así vivimos, hermanos. Y es necesario que usted y yo cambiemos esa rutina de vida. Es necesario que usted y yo cambiemos esa rutina de vida. Lo que usted está haciendo ahora mismo, lo que usted ha hecho hasta este punto, lo está preparando para recibir o el sello de Dios o recibir la marca de la bestia, para entrar al reino de los cielos o para ser desechado. Así que tengamos mucho cuidado en la manera como nosotros nos dirigimos y cómo permitimos que el yo rija nuestras vidas. El libro de testimonio para la iglesia, tomo 7, dice, por precepto y ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. Y aquí nos lleva a un punto vital en lo que es la muerte del yo. Para poder hacer que el yo muera en usted y en mí, es necesario que nosotros venzamos en muchos puntos. Uno de los puntos vitales en el cual debemos de vencer es el punto del apetito, el punto de la alimentación. De hecho, la primera tentación de Jesús, si se acuerdan, es en base a esto, a la alimentación. Fue tentado en el desierto después de haber pasado días sin comer absolutamente nada. Fue tentado. Ahora, ¿cómo entra el pecado a este mundo? Entra por medio de Adán y Eva, que fallan precisamente en este punto. Y por eso es preciso que cuando Cristo viene a la tierra, su primera tentación debe de ser victorioso en ella. Y la tentación fue la misma, la tentación del apetito. Y muchos de nosotros hoy en día tenemos siempre una excusa. Siempre tenemos una excusa cuando se nos habla acerca de las cosas que debemos de abandonar, acerca de dejar aquellos malos hábitos que lo que hacen es deteriorar la salud
mía y la salud suya. Ninguna de las cosas que el Señor escribe en la Biblia o escribe a través de su siervo Elena G. de White son para daño suyo o daño mío. Es todo lo contrario. Es para su bien, es para su beneficio, es para su salvación. De la misma manera, Cristo da instrucciones de cómo usted y yo, que profesamos ser hijos de Dios, que profesamos ser seguidores de Cristo Jesús, el Señor da una manera de usted y yo comer. Y a veces encontramos excusas. No, todavía falta. Este es un proceso. El Señor conoce mi corazón. Eso no se deja así por así. Yo llevo mucho tiempo consumiéndolo, así que se necesita un poco de tiempo para hacer eso. Hermano, nunca dude del poder de Cristo Jesús. Cristo va a revelar su poder en base al nivel de fe que usted tenga. Si usted tiene la fe de que Cristo puede quitarle ese hábito que usted tiene de levantarse todos los días y beber café, Cristo Jesús lo va a hacer. Si usted tiene la fe de que Cristo Jesús puede quitarle a usted las ansias de comer carne, de comer queso y de comer un sinnúmero de cosas dañinas para el cuerpo, Cristo Jesús va a hacer ese cambio en usted. Pero la decisión la debe de tomar usted y la debo de tomar yo. Cristo no va a bajar del cielo a tomar esa decisión por usted. Es necesario que el pueblo que se prepara para la segunda venida de Cristo imite a Cristo Jesús en todo, incluyendo la manera en que Él comió. Y cada uno de nosotros debemos de ser imitadores de Jesús. Recordemos que Cristo, cuando venga, viene a buscarse a sí mismo. Si usted no se parece en nada a Jesús, si usted no viste como Jesús, si usted no habla como Jesús, si usted no come como Jesús, no espere ir a morar donde mora Jesús. Porque eso no tiene, o sea, no coincide. Así que es un cambio fuerte, es un cambio drástico, pero recordemos el gran beneficio que eso nos va a traer. Y la recompensa, sobre todo, que es vida eterna al lado de nuestro Señor y Redentor Jesús. Dice el libro Pacific Union, se escribió en el 1902, 9 de octubre, Pacific Union Recorder. Dice lo siguiente, la hermana White: como mensajeros de Dios, no daremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. Harán los que dicen ser ministros del Evangelio, que proclaman las más solemnes verdades, jamás dadas a los mortales, una letrina de su estómago. Dios ha provisto una abundancia de frutas y granos que pueden ser saludablemente preparados y utilizados en cantidades adecuadas. ¿Por qué entonces el hombre continúa escogiendo las carnes? ¿Será posible tener confianza en nuestros ministros que se sientan a la mesa a comer la carne con otros? Aquí ella habla específicamente acerca de los ministros. Sin embargo, esta amonestación, esta declaración, se aplica no solamente a los ministros, sino a cada uno de los seguidores de Cristo. Usted y yo debemos de hacer, o número uno, reconocer que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si usted quiere que el Espíritu Santo more en su templo, pues el templo debe de estar de tal manera purificado para que el Espíritu Santo pueda morar en ese cuerpo. Si usted continúa con sus malos hábitos, si usted continúa desobedeciendo la ley natural de Dios, y de hecho el desobedecer los preceptos de la ley natural de Dios equivale a desobedecer los mandamientos de Dios. Si usted falla en uno de esos mandatos, usted se hace culpable de todos. Así que técnicamente el obedecer en cuanto a lo que a la salud se refiere es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios. Y si usted continuamente decide desobedecer a ese mandato, usted se hace culpable de la ley y el pecador no va a ir al cielo.
O sea que es necesario, hermanos, número uno, reconocer nuestra condición. Aquí nadie es perfecto. Aquí nadie es santo. Sin embargo, ese debe de ser el objetivo. Y ese objetivo debe de cumplirse antes de que la ley dominical se dicte. Ese objetivo debe de cumplirse en todos aquellos que han profesado ser hijos de Dios. Así que la tarea no es fácil. La tarea no es fácil, para nada, si usted trata de hacerlo por sus propias fuerzas. Pero si usted muere al yo y usted deja que Jesucristo sea el que mora en su vida y el que tome esa decisión, el que lo ayude a usted, combinando su fuerza, claro está, con la de Cristo Jesús, usted va a ser más que vencedor. Quiero continuar hablando acerca de otro asunto. El libro Nuestra elevada vocación, página 236, escrito en el año 1897, dice lo siguiente: la envidia y los celos son enfermedades que alteran todas las facultades del ser. Hemos estado hablando acerca de aquellas cosas que prácticamente están por debajo del yo. Una de ellas es el apetito. Otra de ellas es la envidia o los celos. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, la sierva de Dios describe estos rasgos, la envidia y los celos, como enfermedades. Vuelvo y lo leo, dice: la envidia y los celos son enfermedades que alteran todas las facultades del ser. ¿Sabían ustedes que por la envidia y por el celo, Satanás y una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles, fueron arrojados a esta tierra? Por la envidia y por los celos. Procuremos, hermanos, de que la envidia y el celo no ocupe ningún tipo de espacio en su corazón. Dice más adelante: se originaron con Satanás en el paraíso. Aquellos que escuchan su voz rebajarán a otros y lo desfigurarán influencias negativas sobre la mente y falsificarán a fin de hacerse publicidad a sí mismo. Pero ninguna cosa que contamina puede entrar en el cielo, a menos que quienes fomenten este espíritu sean transformados. Nunca podrán entrar allí, porque criticarían a los mismos ángeles, envidiarían la corona del otro, no sabrían de qué hablar, a menos que pudieran traer a consideración los errores y las imperfecciones de los demás. Una de las cosas que hacemos los seres humanos es fijarnos en todo lo que hacen los demás. Todo lo que nos rodea, usted y yo formamos una opinión en base a eso. Nos encanta criticar, nos encanta envidiar, y todos estos males, como hemos leído, van a impedir que usted y yo entremos al reino de los cielos. Y es interesante como ella inclusive da este detalle que a mí me impresiona. Dice que criticarían este tipo de personas a los mismos ángeles estando en el cielo. Envidiarían la corona de otro. Imagínese ese espectáculo. Y luego dice: no sabrían de qué hablar a menos que pudieran traer a consideración los errores y las imperfecciones de los demás. Cuidado, hermano, hermana, con lo que usted le dedica su tiempo. A veces nos encanta reunirnos con los otros hermanos para criticar o para hablar acerca de lo que se hace allí, lo que se hace aquí. Hermanos, número uno, enfóquese en su propia salvación, porque es posible que aquella persona a la que usted esté criticando sea salva y usted no. El asunto de la salvación es un asunto muy delicado y por nada en el mundo usted debe de dejar que Satanás se salga con la suya. El propósito de Satanás es que ninguno de nosotros nos salvemos.
El propósito de Satanás es que ninguna de estas cadenas de oraciones que se hacen a nivel internacional, a nivel nacional, sirvan de nada en mi vida y en su vida. Su propósito es que lo que se diga aquí, lo que se predique, no tenga ningún tipo de efecto. Que cuando se acabe de predicar, cuando se termine de hablar lo que se va a hablar, usted simplemente cuelgue y continúe con su vida tal cual lo llevaba. Ese es el propósito de Satanás. Sin embargo, usted y yo debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. Para poder llegar al reino de los cielos, hermanos, debe de haber una muerte al yo. Usted debe de morir al yo. Esas cosas que produce el yo, como la envidia, los celos, el querer satisfacer su propia voluntad, son cosas que deben de morir para usted poder heredar el reino de los cielos. Así que trabajemos en eso, hermanos. No es, como digo,